no lo vamos a hacer. Todavía no. Y si el Señor manda por ahí me dijeron esta semana que habían soñado conmigo y que habían soñado en que había muerto. Y que, bueno, vieron a los niños llorando y todo esto, que habíamos muchos, que eran muchos que estaban allí. Y yo digo, bueno, Señor, tú eres el dueño de la vida, tú eres el dueño de la muerte y cuando tú decidas. Pero lo importante es que si el Señor me llama, eso no se acabe. Que no sea el fin de esta obra, sino que usted pueda levantarse, que es lo que el Señor quiere desde ya, que usted y yo nos levantemos, porque es que ahí es donde muchas veces dependemos del hombre y no de Dios. Y por eso esta canción que entonábamos hace un momento, ¿cierto? Él nos sostendrá. Pero si nosotros nos quedamos en el mismo lugar, en la misma posición, sabiendo que todos somos responsables y a todos nos ha llamado Dios a ser servidores, todos, entonces no nos quedemos dependiendo de una persona si está o no está. Yo le aprendí, hay algo que me gustaba mucho de mi amigo Ubaldo, del pastor Ubaldo, fue que una vez me dijo, no te preocupes por lo que suceda en la iglesia cuando tú no estés. Porque ese día las cosas van a funcionar mejor y yo sueño de que eso suceda. De que yo me vaya tranquilo, sea porque el Señor me recoge o me invitaron a otro lado o lo que sea, y que eso sea mejor cuando yo no esté. Que no esperando a que funcione porque yo estoy. Y es ahí donde vamos precisamente a hablar de hoy, después de esta serie que venimos tocando, que viene el Señor hablándonos acerca del desvío que causa Él o el desvío que causamos nosotros mismos, ¿cierto? Y hoy es ese fin del desvío, ese fin de obra, ¿cierto? Cuando están aquí arreglando la calle o haciendo cualquier cosa en la carretera, siempre colocan desvío cuando empieza el trabajo, pero cuando llegamos al final dicen fin de obra. Y entonces cuando llegamos ahí, creemos que ya estamos de nuevo seguros, ¿o no? Porque volvemos a lo normal, volvemos a lo común, a lo conocido, ¿cierto? Cuando vamos por la carretera y nos desvían, ay, yo no conozco eso por allá. A ver, yo me voy detrás del taxi, ¿cierto? Normalmente yo digo eso, me voy detrás de ese taxi porque si ese sale allá, yo también tengo que salir cuando no conozco. Entonces, cuando termina allí que veo el letrero que dice fin de obra, me siento ya seguro. No sé usted cómo se ha sentido cuando ha salido de la tempestad, cuando ha salido de la prueba, cuando ha salido de la circunstancia difícil, ¿cómo te sientes de nuevo? Si hay seguridad o no hay seguridad, o ya te sientes autoconfiado y entonces dice, ahora ya me puedo regir por mí mismo y no solamente de que Dios me sostenga, o no solo por la fe que tengo, sino que yo ya sé hacia dónde voy, qué tengo que hacer, y entonces ya no necesito más. Y es ahí donde a veces cometemos el error porque nuestra atención se desvía del plan o el propósito de Dios. Porque aunque volvemos a lo conocido, nuestra atención debe estar siempre puesta en Él. No nos podemos desviar. ¿Por qué? Porque ya salimos del desvío. ¿Usted imagina usted desviado después de salir del desvío? Ahora, ¿qué es lo que nosotros pensamos cuando salimos de eso? Y necesitamos tener en cuenta, conforme nos decía el Señor el miércoles, Él siempre nos proporciona la salvación. O sea, aunque usted y yo nos sintamos perdidos, siempre Él va a aparecer para mostrarnos la salida. Con la finalidad de que podamos corregir si nos hemos equivocado. Los que se fueron y no han vuelto, los que se fueron y están volviendo. Porque es que no se trata de que usted tenga a Dios en su boca, sino que usted lo viva en su corazón. Porque afuera encontramos a muchos que hablan de Dios, pero ¿cuánto viven de Dios? Y ahí es donde usted y yo, como pueblo de Dios, que nos hacemos llamar o nos llaman, necesitamos hacer la diferencia. Porque de qué sirve una tormenta, de qué sirve una prueba o de qué sirve la tempestad
si usted y yo seguimos siendo los mismos? Y es lo que está sucediendo. El COVID se fue, ahorita están diciendo que ya están en la quinta ola y eso van a seguir haciendo olas y olas como el mar. Eso no va a parar de hacer olas. Pero ¿qué ha aprendido la humanidad acerca de lo que pasó del COVID? Y yo me atrevo a decir, nada. Porque seguimos sin temor, y esta mañana en el ayuno nos hablaban de eso, seguimos sin temores de Dios. Seguimos rigiéndonos a nuestra propia voluntad, a nuestra propia merced, a lo que yo quiero, pero no me sujeto ni me someto a nada. Y es allí donde hoy se está levantando, o bueno, ya hace años se viene levantando la generación de cristal, que son estos chicos, estos jóvenes, que hoy uno creería que son los más, deberían de ser los más fuertes porque tienen hasta 2 y 3 carreras, eso viven estudiando, el papá y mamá no los dejan trabajar porque qué pecado que mi hijo estudie, que yo no sé qué, y esos son por ahí bien viejos estudiando, pero nunca trabajan. Nunca son capaces de sostenerse. Yo le digo a Camilo, porque Camilo dice, papá, yo para ir a la universidad a pie, y yo, papi, yo fui todo el colegio y a la técnica y a todo, fui en pie o en bus. Y ya él dice, no, que una moto, que no sé qué, que... Y yo, ay, papi. Empezar a sudar la mano, cargarme el caos, como me tocaba a mí. Entonces es la parte de que le estamos enseñando a nuestros hijos. No es, sí, yo quisiera que mis hijos no pasaran por lo que yo pasé, digamos en los tiempos difíciles, pero yo sí quiero que aprendan lo que yo no aprendí, eso sí. Entonces por eso el Señor nos produce el desvío para que corrijamos lo que viene siendo mal. Lo que nuestros padres hicieron. Yo amo a mis padres, pero mis padres no me enseñaron todo. Hayan sido buenos, hayan sido malos, hayan sido lo que hayan sido, no nos enseñaron todo lo que necesitamos para nosotros avanzar en este mundo. Digamos, defendernos. ¿Nos enseñaron a qué? A sobrevivir. Y nosotros no necesitamos hacer eso, gracias, hijo. No necesitaríamos sobrevivir, nosotros lo que necesitamos es vivir. Escuchaba por allí que alguien decía que a qué edad murió usted, pero todavía sigue vivo, porque ya perdió las ganas de vivir. Y allí es donde el salmista dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Cuando nosotros salimos de desvío, necesitamos llegar a esa parte de la salvación que Dios ha provisto para nosotros, corregir lo que venimos haciendo mal. No podemos seguir siendo los mismos. A una de las parejas les decía yo, porque no querían. No, yo ya me la sé, yo ya soy muy viejo, yo para qué un taller más, esto. Y yo me acercaba y les decía, venga, los dos han fallado, los dos se equivocaron. Ya tienen relaciones quebradas. ¿Qué les hace garantizar que si no hacen nada, hoy no van a volver a quebrar? Si no están haciendo nada. ¿Cómo yo voy a decir que me voy a sanar si no me tomo el remedio, la pastilla o como lo quiera llamar, el jarabe, lo que sea? No, si yo quebré, sea en la relación conyugal, sea en un negocio, sea donde sea, necesito escuchar qué debo hacer o qué fue lo que hice mal para poder hacer. Pero la más fácil es que fue ella. Yo era bien, yo mercaba, yo esto, responsable, crié a mis hijos, pero fue ella. Y vaya, pregúntele a ella y ella dice, no fue él. Porque siempre nosotros queremos hacernos o sacarnos en limpio. Y ahí es donde entonces viene la tercera parte que nos mostraba el Señor. Y con eso le estoy haciendo el abrebocas para que usted quede empapado y podamos cerrar esta serie de volver a empezar. Donde nos quedamos, donde nos perdimos. No es que te van a devolver 10 años allá, no. Eso no me sucede sino a mí, que no paso de 18, como dice mi esposa. Ustedes son los que ponen viejitos, yo no. Entonces, es la parte donde el Señor nos devuelve
para que volvamos a trabajar. Si ya corregimos y nos dimos cuenta del error que hemos cometido o que estábamos cometiendo, podamos hacerlo. Por eso yo me gozo de aquellos que se van y tienen la oportunidad de volver a regresar. ¿Tú conocías del Señor ya? ¿Primer vez? ¿Primer vez que te hablaron de Él y estás aquí? Sí, pero nunca habías llegado a ir a otro lugar, otra iglesia cristiana. Sí, gloria a Dios, Señor. Pero allá permaneciste mucho tiempo, poquito. A ver, cuando daban regalos. Así fue mi esposa inició así. Dijeron, allá se anda regalando y ella mismo, ay, dentro de 8 días voy. Entonces, no, eso no le da pena decir eso. Lo que pasa es que ya hoy cambian los tiempos y no damos nada, ¿sí? Mentira, sí, yo te voy a regalar algo al final. No me vaya a volar. Entonces, volvemos y enderezamos. Pero empezamos en el lugar donde nos perdimos. Ay, pastor, pero otra vez, pero si yo ya pasé la tempestad, el problema, la circunstancia. Sí, porque necesitamos aprender. Por eso muchos dicen, pero ¿por qué otra vez esta situación? Porque no has aprendido. Y usted cree que todos los días tiene una prueba diferente, una tempestad diferente, una tormenta diferente, pero está metido en la misma. Porque simplemente usted llega, se choca con el obstáculo y en vez de luchar, perseverar para usted sobrepasar el obstáculo, lo más fácil es, me devuelvo. Así que Luz Mary, no te devuelvas. Luz Mary, ¿cierto? Ah, lo dije bien. Gloria al Señor. No nos devolvamos de la situación. Porque cuando yo me devuelvo y retrocedo, esos 2, 3 pasos que me devolví, me toca volverlos a recorrer. Las fuerzas, el tiempo, la dedicación, el esfuerzo, como lo quiera llamar, que usted dio en esos 2, 3 pasos, tiene que volverlo a hacer. ¿Y a cuánto nos gusta repetir lo malo? Nada, solamente lo bueno, ¿sí o qué? Solamente pastel con arequipe, eso sí de una. Amén. Entonces, ojo, no perdamos la atención del Señor. Veíamos la tormenta en donde Jesús estaba con los discípulos y Jesús dormía, ¿sí o qué? Veíamos la tormenta donde Jonás la provocó y se fue a dormir. ¿Por qué? Porque iba en dirección opuesta a la voluntad de Dios. Hoy vamos a ver la tormenta que le sucedió a Pablo en el capítulo 27 del libro de los Hechos. Y allí, en el capítulo 27, vemos la contraparte de lo que sucedió con Jonás. Porque Jonás quería zarpar, o sea, él quería montarse al barco rápidamente y que lo condujeran fuera del propósito de Dios. Porque Dios lo había mandado para Nínive y él se fue para Tarsis, un lugar totalmente diferente. Pero aquí Pablo le hablaba al capitán del barco y le decía, no zarpemos. Pablo no quería salir aunque necesitaba cumplir un propósito. Pero Pablo sabía que se iba a levantar una tormenta, la cual iba a generar mucha pérdida, que fue lo que vimos el miércoles. Entonces, el capitán simplemente no le hizo caso a Pablo, como quien dice, no, Pablo, usted es un charlatán ahí, pero usted no es quien adivina el tiempo, ni quien dice o pronostica el tiempo, meteorólogo, ¿cierto? Usted no es eso, entonces no le voy a creer, Pablo, no, nosotros zarpamos. Y bueno, zarparon. Y como veíamos, ellos duran todo un proceso en esa tormenta, porque en el día 14, Pablo le dice a la tripulación, hey, vaya coman, porque llevan 14 días ayunando. Sus fuerzas se debilitan, vaya para que recobren fuerzas y podamos seguir luchando contra esto. Pero Pablo ya había recibido revelación de parte de Dios. Y Pablo le dice, un ángel de Dios al que yo sirvo, me dijo que ninguno de ustedes iba a perecer. Yo tengo que ir a comparecer delante del César porque Pablo iba camino a Roma. Pablo iba como un preso, no libre. Él iba preso. Usted se va a leer todo el capítulo 27 del libro de los Hechos. Pablo iba preso.
Pero Pablo recibe la revelación del Espíritu de Dios, la revelación de Dios a través de este ángel. Y entonces Pablo está ya mucho más seguro de lo que ya estaba. Porque Pablo sabía que era el Señor el que lo estaba llevando allá. Por eso no importa cuál sea el presidente, el gobernador, cuál sea lo que sea, si confías en Dios, Dios te va a ayudar. Nosotros necesitamos estar ahí firmes en lo que Dios nos ha prometido. Pero, diga, pero, tenemos que hacer nuestra parte. Porque por más que Dios te quiera ayudar, si tú no te dejas, no pasa nada. Yo siempre le he preguntado a Dios cómo ayudamos a los que no se quieren dejar ayudar. Y quizás por eso sale el refrán que dice que uno no le da comida a quien no quiere comer, ¿cierto? O que le dan comida a quien no quiere. Entonces, ¿cómo nosotros estamos trabajando para poder atender a la seguridad que viene de parte de Dios? En medio de la circunstancia difícil, en medio de la tormenta, en medio de la tempestad. Por eso Pablo ya iba seguro, pero después cuando ya el ángel le habla, Pablo totalmente está seguro porque sabía que tenía que ir a comparecer donde César. Entonces, él transmite esto a toda la tripulación y le dice, todo se va a perder, menos las vidas. Entonces al capitán no le gustó mucho. ¿Cómo así, hombre, que el barco se me va a perder? ¿Cómo así que la casa, el pleito, el carro, lo que tengo, la bicicleta, la moto, cómo así que se va a perder? Ey, pero ¿usted prefiere lo material o prefiere tu vida con el Señor? Y es aquí donde viene la parte de que lo que Dios te ha dicho para tu vida se cumple, simplemente se cumple, como sucedió en la vida de Pablo. Pero aunque suceda esto y veamos el letrero fin de obra, o sea, se acabó la tormenta. Continuamos o debemos de continuar activos para que el plan de Dios se pueda cumplir. Apenas estamos caminando en pos. No hemos avanzado. Apenas el Señor está haciendo, mostrándonos el plan de salvación, y nos está mostrando lo que tenemos que corregir para poder volver a empezar. ¿Me siguen? Amén. Entonces, todavía no está nada hecho. Y es lo que hoy el Señor quiere que veamos cuando hay un fin de obra, qué es lo que sucede. Pero ¿cómo tiene que ser? Por eso, fin de obra, seguridad total. Confiados plenamente en las manos de nuestro Padre Celestial. Ahorita cantábamos, el Dios que adoramos. ¿Cuál es el Dios que tú adoras? Para que puedas tener una seguridad tal y podamos expresar las palabras que Abraham expresó cuando dijo, yo sé que quien prometió tiene el poder de cumplir. Y por eso Abraham creyó esperanza contra esperanza. Porque él sabía que quien había prometido sobre su vida tenía el poder para poder cumplirlo, aunque sus ojos no estuvieran viendo. ¿Usted se imagina uno de Cachichén y que le digan que va a tener un hijo? Yo por eso digo que tengo la unción de Abraham. ¿Quién quiere la unción de Abraham? Entonces, es que sí digo, ¿sí o qué? Pero la parte en donde cómo creemos a lo que Dios está diciendo. Y Abraham lo hizo. La nave donde viajaba Pablo naufragó. Naufragó porque el Señor dijo se va a perder todo. Pablo, con todos los integrantes del barco, llegaron a una isla llamada Malta. Allí atracaron, ¿o cómo es que es? Sí, atracaron, listo, ahí atracaron, pero no a la gente, no, el barco llegó allá, las cosas llegaron hasta allá. Llegaron en tablas, porque la mayoría del barco se había destrozado. Tanto que los marineros dijeron, matemos a todos los prisioneros para que no se vayan a volar. Pero allí el capitán tuvo gracia, o más bien Pablo tuvo gracia con el capitán, y el capitán no dejó que hicieran eso solamente por guardar la vida de Pablo.
y llegaron a la isla. Y quiero que me acompañe allí, Hechos 28. Leamos los primeros versos. Cuando ellos llegaron a la isla, la tormenta había cesado. Sucedió como cuando Jesús estaba en la barca con los discípulos, había bonanza, ¿cierto? Calma, había amanecido, un nuevo día. ¡Ay! Salimos victoriosos, triunfamos. Pero dice así, Hechos 28, tengo la nueva versión internacional y le leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Una vez a salvo, o sea que ya estaban allí en la isla, tierra firme, nos enteramos que la isla se llamaba Malta. Los isleños nos trataron con toda clase de intenciones. Encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos porque estaba lloviendo y hacía frío. Sucedió que Pablo recogió un montón de leña y la estaba echando al fuego cuando una víbora que huía del calor se le prendió en la mano. Al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar entre sí: sin duda, este hombre es un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. Pero, diga pero, Pablo sacudió la mano a la serpiente y la serpiente cayó en el juego y él no sufrió ningún daño. La gente esperaba que se hinchara o cayera muerto de repente, pero después de esperar un buen rato y ver que nada extraño le sucedía, cambiaron de parecer y decían que era un dios. Cerca de allí había una finca que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Este nos recibió en su casa con amabilidad y nos hospedó durante 3 días. El padre de Publio estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y después de orar le impuso las manos y lo sanó. Como consecuencia de esto, los demás enfermos de la isla también acudían y eran sanados. Nos colmaron con muchas atenciones y nos proveyeron de todo lo necesario para el viaje. Amén. Puede sentarse, mi hermano. Aquí vemos algo especial. Y lo que vemos especial es que los isleños de aquella isla era como si estuvieran esperando la visita de Pablo. Porque lo recibieron con atenciones. Venga, vea, siéntese aquí, acomódese. Pero cuando creyeron que todo había pasado, que la tormenta se había acabado, que el desvío había llegado a ese fin de obra, ya, volvemos a lo normal, resulta que una serpiente se le pega a Pablo. ¿Y qué es lo que ven los isleños? Dicen, uy, este man definitivamente es malo. Se salvó de esta tempestad, pero aquí ve, ahí mismo lo atrapó esa serpiente. Pero cómo el Señor utiliza todo esto para que la gracia a través de la vida de Pablo llegara a ese pueblo, a esa isla, a los habitantes de allí. Y como no sucedió nada, dijeron, este es un Dios. Cambiaron su exclamación, cambiaron su afirmación de Pablo, a ser un criminal, a ser un Dios. Entonces, si al principio lo atendieron bien, ¿usted se imagina después de decir, este es un Dios? Y Pablo es direccionado al representante, al alcalde, al presidente, al gobernador, como lo quiera llamar, de la isla, al que mandaba la parada. Y fue y le sana a su familiar. Y entonces, claro, wow, este sanó al padre del fuerte, del alcalde, del presidente, del que sea. Llevémosle los nuestros. Y le llevaron todos los que estaban enfermos y eran sanados. ¿Quién quiere que alguien así se vaya de la casa? ¿Sí o qué? Hombre, si está mercando, ¿cómo la vamos a ir? Si está haciendo algo bueno, ¿cómo lo vamos a dejar ir? ¿Será que acaso Jesús en tu vida no lo ha hecho? ¿Que lo dejamos ir constantemente?
que tenemos que esforzarnos para volver a llamarlo, que Él vuelva y que venga y que nosotros podamos volver a Él. Entonces, los isleños tomaron a Pablo, pero lo rico era que no solamente a Pablo, sino a todos los que con Pablo estaban y les dieron unas muy buenas atenciones. Y los mantuvieron allí por 3 meses. Pero aquí es donde viene lo interesante y lo que el Señor quiere que usted y yo podamos aprender después del fin de obra o en el desvío, el fin del desvío, en donde si no perdemos la atención de Él, vamos a seguir conectados con Él, vamos a poder ver lo que nos quiere mostrar. Quizás todos decían, como dijeron los isleños, oye, pero ¿por qué? Pero si se acabó de salir de una tormenta, ¿por qué ahora la serpiente? Y allí es donde a veces nosotros, o los cristianos, o los que decimos ser cristianos, decimos porque una prueba tras otra, tras otra. Pero hemos perdido la atención de Dios y no estamos viendo el propósito de Dios en nuestra vida. Porque Pablo sabía que le esperaba en Roma. Lógicamente Dios sabía que le esperaba a Dios. ¿Qué le esperaba a Pablo en Roma? Cosa contraria a lo que pasó con Jonás. Sí, Nínive era una ciudad sanguinaria, era una ciudad de gente orgullosa, malos, de todo. Y quizás por eso Jonás no quería ir allá, porque no, a mí que no me manden a Nínive, sino ya a la iglesia. Yo voy a hacer misiones a la iglesia. Y allá, donde ya todos están diciendo amén y convertidos, que yo ir a pelear allá con otro que me diga que no, que es ese religioso, que él también cree en Dios. ¿Sí o no? Es más fácil. Y eso es lo que está sucediendo hoy. Estamos dejando los de afuera y nos encargamos solamente adentro. ¿Y eso estará mal? No del todo, pero sí, porque entonces los otros. Y esto es lo que el Señor quiere que usted y yo nos demos cuenta cuando hay un desvío. Supuestamente se acabó el desvío, estamos en fin de obra, pero resulta que Él tiene que hacer una estrategia para poder hacerlo. Y si esta estrategia nos da a nosotros un reposo, un alivio, un refrigerio que no se hace bueno, Pablo iba para Roma a meterse en una cárcel. Y el Señor le da 3 meses de vacaciones. En una isla. ¿Quién quiere irse para San Andrés? Menos la hermana Patricia que viene allá. Una vez yo le dije a mi esposa que bueno, vamos a pasear. Cuando nos pensamos que ya, y yo, para San Andrés, ¿cómo así, amor? Pero ella de una. Ay, no, los 7 colores. 3 meses con todo pago en la isla de Malta. ¿Quién dice que no? Y eso le pasó a Pablo. Pero para cómo de males, o para cómo de males no, para placer a él y a más de 200 personas que andaban con él. Entonces Pablo dijo, ay, él les pagué, vea. Cosa que los invité antes de que vayan para la cárcel. Porque iban prisioneros en ese barco. Pero viene la parte entonces, el Señor nos desvía en medio del fin de obra porque quiere darnos un refrigerio de lo que está sucediendo, pero también de lo que va a venir. Amén. Amén. De lo que va a acontecer. Y aquí es donde encontramos los 3 puntos o 3 características o 3 bases con las cuales vamos a mirar ese aprendizaje de hoy. 1. ¿No se terminó lo adverso? Póngalo así en signo de pregunta. ¿Acaso no se terminó ya la tempestad? ¿Acaso la tormenta ya no cesó? ¿Acaso yo no me salvé y ya estoy en tierra seca? Porque ahora viene la serpiente. Y es allí donde suponemos o donde escuchamos que muchos del pueblo de Dios dicen, si eso es de Dios, eso va derecho. ¿Lo han escuchado? Eso no tiene torcido si es de Dios. Y entonces, ¿por qué apareció una serpiente, pues?
Aparece la serpiente porque a través de la serpiente la gracia de Dios se refleja en tu vida. ¿Qué es la serpiente para ti hoy? ¿Qué te está mordiendo? En donde todos están esperando que te mueras. Pero por la gloria y la misericordia del Señor, tú vas a vivir para enseñarles a ellos. Pero ¿cómo reaccionas? Ojo, ¿cómo reaccionas cuando la serpiente te muerde? Porque a raíz de cómo reacciones, quienes están alrededor van a aprender y se van a acercar o simplemente van a confirmar lo que están diciendo de ti y se van. Si Pablo en vez de haber sacudido eso empieza, pero si ves que este Dios que yo tengo y empieza a maldecir o cualquier cosa, ¿será que los isleños creen? ¿Será que los isleños le van a atender? No, este hombre es un criminal. Lo que dice es totalmente diferente a lo que hace. Pero Pablo simplemente sacude, la serpiente cae y podremos decir que es una tipología del día postrero. Cuando la palabra dice que Satanás será echado ¿a dónde? Al horno de fuego. La serpiente es echada en el fuego. Allí se consume. Y eso es lo que va a pasar con Satanás. Pero si usted y yo permanecemos, si no, juntamente con él nos vamos para allá. Ay, ay, ay. Entonces, hey, ¿cuál es nuestra actitud cuando la serpiente te muerde? ¿Qué queremos enseñarle a los que están alrededor? Los que están cerca de nosotros, a quienes les hemos predicado, a quienes les hemos hablado el evangelio. La confianza que hay de nosotros en Dios, aunque hayamos salido de la tormenta y nos esté mordiendo la serpiente. ¿O estamos mostrándoles todo lo contrario? La serpiente se convierte en la carta de recomendación de Dios para los isleños, para los de la isla de Malta. A través de eso dijeron, este hombre es un Dios. Y al decir este es un Dios, vamos a llevarlo donde el padre de Publio, para que en esta manera, Publio, de esta manera, nosotros podamos seguir creyendo en que verdaderamente tenemos a alguien divino entre nosotros. Y es allí donde nosotros tenemos que mostrar, por eso, como desde el inicio de esta serie, cuando estábamos esperando unas disculpas por las molestias ocasionadas que nunca van a llegar de parte de Dios, es ahí en ese momento donde tu testimonio tiene que ser en la predicación o la mejor predicación para quienes a tu alrededor están. No importa cuál serpiente te muerda, confía totalmente en que hay un Dios, ese Dios que tú dices adorar, que te va a salvar. Amén. 2, disposición. La disposición la podemos llevar al verbo, en donde nosotros como iglesia necesitamos ser verbo y no sustantivo. ¿Recuerdan eso? Entonces es donde nuestra perspectiva de lo que está aconteciendo, de lo que nuestros ojos ven, tiene que cambiar. Otra vez sin carne esta semana. No, véalo por el lado positivo. Ey, esa semana la carne que me iba a comer estaba mala, por eso es que no va a comer carne esta semana. ¿Sí o qué? A nosotros nos pasó una vez. Nos pasó una vez que del diezmo nuestro yo tomé 50,000 pesos porque necesitaba cubrir algo y me iba a hacer el loco con los 50,000 pesos. Se los confieso. Me iba a hacer el loco porque sabía que tenía que pagarlos y no, esta vez no hay, esta vez no hay, esta no hay. ¿Usted le ha pasado que cuando usted tiene una deuda usted dice, oh, pero no me alcanzó? A mí me pasó. Pero me pasó con el Señor. Y yo decía, no, no alcanza, no, no alcanza. Y yo ganaba muy buen sueldo, pero no alcanzaba.
Y entonces cierto día dice mi esposa, así no comamos carne, hay que pagar ese diezmo que usted se sacó. Y así fue. No compró carne y pagó el diezmo. Y al mes siguiente, yo recibí el mismo dinero que venía recibiendo y ya alcanzó. Y sobró. Porque es que cuando debemos, eso se vuelve como que en un... y no sabemos por dónde se va. Entonces sucedió eso. Entonces yo lo que dije ese mes fue, Señor, no hay carne, me estás mandando a ayunar. Y entonces forzadamente tocó ayunar. Porque no había, ¿cierto? O porque, bueno, teníamos que cubrir otra cosa. Entonces, ¿cómo volvemos lo negativo positivo? Si estamos en la seguridad total de Dios. No nos quedemos en lo negativo mirando lo feo. Porque entonces no hay disposición, no somos verbo, nos quedamos en el sustantivo nada más. Esperando que otros hagan cuando me corresponde hacer a mí. Amén. Esa es la disposición o el verbo que como iglesia necesitamos ser. Porque lo que cambia la perspectiva, ya no somos criminales, ya no es un criminal Pablo, ahora es un Dios. Antes lo íbamos a desechar, ahora Pablo venga para acá, se va a quedar en mi casa. Y les llovían las propuestas de que se quedara en las casas de ellos. Venga, porque sabían lo que estaban llevando. Así como le pasó a Obed-Edom. Cuando nadie se quería llevar el arca de Jehová y él dice, yo me la llevo. Y la palabra del Señor dice que fue bendecido él y toda su familia. Y era un impío. No era del pueblo de Dios. Entonces ahí es donde vemos que el pueblo de Dios no se dispone, pero los de afuera sí se disponen. Los de afuera quieren ser verbo, pero los de la casa no. Porque los de la casa creemos que ya tenemos todo ganado. Y ojo con esto, porque el mismo Pablo dice, cuiden tan preciosa salvación. Porque si Dios no tuvo misericordia con el olivo natural, no lo va a tener con el injertado. Y usted y yo somos injertados en ese olivo. Usted y yo nos dieron nacionalidad israelita, pero no somos de Israel. Si usted y yo no cuidamos la salvación, también nos van a desechar. Si se desecha el hijo natural, ¿no se desechará el adoptado? Si también es rebelde o más rebelde, cuidemos. Por eso no seamos sustantivo, seamos verbo, para que podamos tener la hospitalidad no solamente de quienes nos rodean, sino la del cielo. Amén. 3, descanso. ¿Cuánto les gusta descansar? A todos. No, no diga eso. No diga eso, mi amita. Pablo se dirigía a Roma y como les contaba, se dirigía a ser preso. Porque él iba a comparecer delante del César, él iba a exponer su causa, pero al fin y al cabo estaba presentándose delante de un mundano. Y lo mínimo que le iban a dar era cárcel. Es más, ya el Espíritu de Dios le había dicho. Y Pablo lo menciona allí. Y dice, solamente el Espíritu de Dios me ha dicho que por donde quiera que yo vaya voy a pasar por muchas pruebas. Y sin embargo Pablo arrancó. Si usted lo mira aquí unos capítulos antes en el libro de Hechos, la gente del lugar donde él se encontraba estaba muy triste. Porque Pablo iba a sufrir penalidades. Cuando el profeta Agabo toma el cinto y dice, de quien pertenece este cinto va a sufrir esto, aquello y lo otro. Y Pablo no escondió la mano a decir, no, eso no es mío, sino que dijo, eso es mío. Y si me toca morir por ir a Jerusalén, yo voy a morir porque tengo que ir. Entonces es lo que nosotros recibimos, es el descanso por haber asumido la responsabilidad de llevar un mensaje. Y no importa a dónde tengamos que ir o qué tengamos que pasar. Pablo sabía que iba para la cárcel, por eso estaba disfrutando feliz en la playa de 3 meses de vacaciones. Yo me supongo que como eran todos los enfermos, decía, bueno, no trabajo y no entra 5.
Detrás 5 los que pueda sanar y los otros mañana. Mentira, no. Ellos trabajan día y noche, pero no por eso dejan de disfrutar. Y lo vemos en el capítulo, en Marcos, en el Evangelio de Marcos, cuando el Señor Jesús, después de mucho que hacer, que ni tiempo tenían para comer, Él le dijo a los discípulos, venga, alejémonos, vámonos un tiempo por allí a descansar, porque necesitamos compartir entre nosotros. O sea que también es bueno. Allí es donde nosotros necesitamos aprender. Y eso lo veíamos en el seminario de mayordomía y sexualidad, acerca del descanso. Es importante, eso sí, no se exagere, 10 horas al día durmiendo, eso sí ya es otra cosa. Pero no se lo tome tan a pecho, pues, no. Recuerde que el Señor dice, tarde me acostaré y temprano me levantaré, ¿oyó? O sea que con 3 horas yo creo que es suficiente. 3, 4 horas, pero que 10 horas ni que fuera un bebé. A ver, levanten la mano los bebés de aquí. Entonces, el descanso es bueno. Y a Pablo le dan un descanso de 3 meses después de pasar 14 días peleando o confiando en medio de la tempestad. ¿Usted quiere pasar prueba y que después le den vacaciones? Pero con ese miedo es que no. Así, amén, Señor. La prueba viene de parte tuya, Señor, yo la tomo. Porque sé que después va a venir ese refrigerio, ese descanso. Y eso es lo que le pasa a Pablo. Y eso nos da que también en el desvío, aunque nos sacuda fuerte y perdamos mucho, aún Dios está allí para darnos ese descanso, renovar nuestras fuerzas y poder continuar. En ese plan de Dios, tú vas a recibir para poder seguir avanzando. Por eso no te puedes volver a ir. Por eso no se pueden ir. Por eso necesitamos permanecer, estar ahí. Porque la palabra del Señor dice que si permanecemos hasta el fin, seremos salvos. O sea que si en medio del camino nos alejamos, se pierde la salvación. No sé, yo lo entiendo de esa manera. Si Él me dice que si yo persevero hasta el fin y seré salvo o alcanzaré salvación, si me dice que me quedo en la mitad del camino, la estoy perdiendo. No sé usted, por eso me toca ya me toca perseverar. Y siempre lo digo con mi texto rema, Apocalipsis capítulo 3, verso 16. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Yo siempre digo, yo prefiero ya hoy, me toca por obligación ser caliente. Ya no puedo ser frío porque ya escuché la palabra de Dios. Ya no puedo ser frío. En este momento, si no hago caso, soy tibio. Y si soy tibio, seré un vómito por la ira de Dios. Y no queremos ser eso. Queremos el vómito de Jonás, ¿sí o no? El que devuelve salvación, pero no el vómito que da destrucción. Ese no. Es ahí donde necesitamos nosotros pararnos. Miren el capítulo 20 de Hechos. Verso 22, lo que sucede. Ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Ojo lo que Pablo está diciendo. Lo único que sé es que en todas las ciudades que el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para sí mismo, con tal de tener o de terminar mi carrera y llevar a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El Espíritu, o sea, el Espíritu le está dando una misión, el Espíritu te da una misión a ti. Por eso esta versión dice, me siento obligado, voy obligado por el Espíritu. Pero el mismo Espíritu me está diciendo que voy a tener pruebas, persecuciones, voy a tener cosas en contra, lo que no me gusta. Pero Pablo dice, pero es que eso es mío.
y yo muero a mí mismo. Repite las palabras, el requisito de Jesús, muera a sí mismo. Y Pablo dice, yo muero a sí mismo porque yo quiero alcanzar, quiero cumplir con lo que me han encomendado, anunciar el evangelio de la gracia de Dios. Y por eso, cuando Pablo es picado por la serpiente, es lo que transmite. Mire que las palabras tienen que ir llevadas con los hechos. En Romanos capítulo 10, Pablo dice, el que confesare con su boca. Y entonces como pueblo de Dios nosotros decimos, no, es que yo ya hice la oración de fe, ya soy salvo. Pero se nos roban o se roban la otra parte, pero viva con su corazón. Si usted no vive con su corazón, por más que hable con su boca o por más que tenga a Dios en su boca, no pasó nada. No te creas la mentira de que eres salvo porque simplemente lo estás diciendo. No, tienes que ser salvo por lo que estás viviendo. Y ese es el testimonio del evangelio de la gracia. De que tú lo creas para que los que hay a tu alrededor lo puedan creer. De lo contrario, no van a creer en nada porque vea, este tiene problemas y reacciona peor que los mundanos. Vea, este se quedó sin trabajo y estaba más desesperado que el mundano. No, es allí donde tenemos que ir, a la presencia de papá y decir, Señor, ¿qué es lo que necesitas que aprenda en este espacio? ¿Qué es? Y una vez lo hablábamos a través de la palabra. Muchas veces el Señor permite que enfermes de cama para así cobrarse el día que tú no le quieres dar a Él. Y usted dice, pastor, eso son mentiras. Entonces usted se devuelve al libro de Éxodo cuando el pueblo fue llevado en cautiverio por Babilonia, por no dejar descansar la tierra como el Señor había mandado. Los llevaron secuestrados por 70 años porque ellos no habían permitido que la tierra descansara, sino que decidieron cultivar, cultivar y cultivar y cultivar. No siguieron la dirección de Dios, entonces el Señor le listo, yo me cobro, se los llevó y la tierra descansó. Cuando la tierra descansó, el tiempo que le habían debido, los devolvieron a traer. Los dejaron salir. Por eso cuando usted y yo no le damos a Dios lo que es de Dios, Él se cobra. Cuando usted tenga una necesidad, usted, verdad que es que yo no doy el diezmo, porque es que me enseñaron que eso es de la ley, yo ya soy en la gracia. Entonces se acuerda de ese momento y dice, por ley, ¿yo qué hago? Por eso Pablo dice, el que vive en la ley, la misma ley se encargará de juzgarlo. Ni siquiera Dios, la ley. Entonces es donde usted y yo necesitamos saber qué estamos presentando. ¿Qué estamos viviendo? La obra se acabó, estamos en el fin de obra, amén. Pero ¿cuál es la serpiente que va a venir? ¿O cuál es la serpiente que nos va a atrapar? ¿O en la que estamos metidos ahora? Recuerda que solamente es sacudirla con la confianza que tenemos en Dios. Amén. ¿Qué tanto valor tiene tu vida para llevar a cabo el llamado que Dios te ha hecho? ¿Qué tanto valor tiene? Para Pablo no tenía ningún valor. Y por eso Pablo dice allí, mi vida carece de valor para mí mismo. Carece de valor para mí mismo. Con solo el fin de cumplir lo que Dios me mandó. Porque si tú y yo podemos decir lo mismo, entonces podemos vivir y no solamente repetir el negarnos a sí mismos. Porque solo así haremos del desvío un buen aprendizaje para poder decir fin de obra. Amén. Que podamos decir, Señor, se acabó el desvío. La tormenta cesó, estoy en buena bonanza. No importa si viene la serpiente, no importa si no hay atenciones, no importa si no tengo esto o no tengo lo otro. Señor, mi seguridad está en ti. Amén. Póngase de pie.
¿Qué tal si levanta tus manos allí? Repite conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, he escuchado tu palabra. Señor, no sé qué depara el destino de mi vida, pero hoy quiero estar seguro en ti. Quiero estar confiado y que seas tú quien direccionas mi vida. Ayúdame a negarme a mí mismo y así poder, con todo el valor, el coraje que tú me das, cumplir tu plan, tu propósito, lo que me has encomendado, sin importar la serpiente que esté detrás de mí o que aún hoy me esté mordiendo. Confío en ti, porque eres tú quien peleas por mí. En el nombre de Jesús. Y usted dice, déselo fuerte, iglesia.